Buenas noches, bienvenidos a Pini News. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del peruano Emilio Tarazona. Emilio es investigador, escritor y curador en arte contemporáneo. Estudió magíster en arte contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ha sido el ganador a la residencia para un curador internacional organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Nos acompañó durante todo el mes de marzo en una serie de ponencias en las que aborda el tema del cuerpo y el cuerpo como fluido y corporalidad fluida. En ese contexto, queremos presentar también el libro de Emilio, editado en Lima, que trata sobre la performatividad en el Perú en los últimos 50 años. En este libro tenemos la oportunidad de apreciar cómo se desarrolla el asunto del cuerpo a través del trabajo performativo de artistas contemporáneos. Sin nada más que decir, nos vamos directamente al reportaje que realizó la super sexy servidora Pinina Flandes con Emilio Tarazona en un amable encuentro y en una espléndida charla. La cámara la hace la fulminante. ¿La nota? Vamos a actualizar. ¿Listas? Listas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pini News. En esta ocasión nos acompaña el curador e investigador en arte Emilio Tarazona. Emilio nos va a hablar sobre la incidencia de desmontaje de su trabajo en el plano político. ¿Cómo puede en el plano político esto determinar otras posibilidades y otras circunstancias más allá de lo establecido? Bienvenido, Emilio. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar. Emilio, cuéntanos qué estás haciendo en Bogotá. ¿Cómo va esta investigación y cómo desmonta esta investigación el ámbito político Bueno, tradicional? para empezar, empecé investigando desde fuera. O sea, la cantidad de textos que podía conseguir sobre arte colombiano en Barcelona, residiendo en Barcelona, fue crucial por lo menos para aterrizar una serie de temas de investigación en un contexto específico. Entonces tenía unas pautas, algunas líneas históricas, digamos, de arte contemporáneo que servían a mi trabajo de investigación, que tiene que ver con flujos, con fluidos corporales en este caso, usados dentro del arte contemporáneo colombiano, y las implicancias políticas en un contexto de alguna manera latinoamericano, salvaje, crudo en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, que también son derivas, digamos, complejas que hacen que el término de violencia, digamos, aparezca continuamente, ¿no? Y esta idea de identidad, ¿no? que tiene que ver con el flujo, el fluido corporal, ¿no? Considerado, digamos, como algo repulsivo. Algo abyecto, algo que no asumimos inmediatamente, porque no reconocemos el cuerpo en algunas de sus presencias, en algunas de sus irrupciones como cuerpo, los fluidos, lo abyecto. Bueno, hablando de lo político, por ejemplo, pienso que hay un texto de un autor que se llama Tepeya Thompson, que se llama The Rubbish Theory. Ese texto básicamente plantea, digamos, que en términos antropológicos, en términos sociales, los conceptos de lo desechable, básicamente en oposición terminan hablando de los valores establecidos. Entonces, para cuestionar los valores establecidos uno tiene que sondear en los límites de lo aceptable y lo inaceptable, ¿no? De lo pertinente y lo impertinente, ¿no? Y en esos límites creo que se juegan muchas cosas políticas, porque hay un juego político en el hecho de aceptar, no aceptar, establecer, admitir, no admitir, ¿no? Digamos, excluir o incluir, ¿no? Sí, sí, entiendo. Bien, entonces vamos a ubicarnos en el plano de la irrupción lúdica corrosiva, porque a este país se lo tienen bien chingado nuestros élites y nuestras oligarquías, y justamente la posibilidad de poder producir otras formas y otras alternancias de esas formas políticas y ponernos a resistir poéticamente, que creo que es una urgencia. Esto es Pini News, hoy con Emilio Tarazona. Emilio, lo lúdico, ¿qué tiene que ver en tu obra? ¿Podríamos hacer alguna deriva semántica que haga un link con el asunto lúdico, libertario, emancipatorio en un continente tan jodido y tan lleno de pobreza como Latinoamérica? Lo lúdico, a ver, ¿qué te digo? Mira, pienso que
mi manera de trabajar, esa es la forma de trabajar, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo pueda calzar dentro de una especie de trabajo académico en donde tú te planteas un objetivo desde el principio, como una tesis, digamos. Planteas un trabajo de investigación y dices, mi trabajo va a abordar este tema, casi le pones cotas cronológicas desde aquí hasta aquí, este tema y la influencia en tal cosa, entonces lo tienes muy claro desde un principio. Yo empiezo casi arbitrariamente, lúdicamente, jugando con mis temas de interés. Voy de un lado para otro, absorbo un tema, me pierdo, en el sentido de que puedo investigar durante algunos meses temas que de pronto no calzan con un tronco de investigación y se quedan desechados parcialmente, provisionalmente, luego vuelven. Entonces me pasé un buen tiempo leyendo sobre bacteriología, sobre debates entre Pasteur y otros biólogos y fisiólogos del siglo XIX, entre ellos Antoine Béchamp, entre ellos Claude Bernard, por ejemplo, y era un campo absolutamente nuevo. Para mí era como estar en un territorio inhóspito, diferente, distinto, con sus propias metodologías, con sus propios términos, ¿no? Y eso de pronto me decían que tiene que ver con arte contemporáneo. Yo soy un historiador de arte contemporáneo. Formalmente creo que eso es parte de lo lúdico, el no programa, el no proyecto, digamos, desprogramar. Desprogramar un poco, sí. Desprogramar esta sincronías y estas cronologías que nos hacen vivir en otro tiempo, que no es el tiempo real del acontecimiento. Y sobre todo no cumplir con las expectativas, porque las expectativas también son académicas, hay objetivos, hay criterios que implican, digamos, que una cosa tiene que ser una práctica útil de pronto. Ahí hay muchas partes del proceso de investigación que son absolutamente inútiles, que uno podría considerar accidentes, que uno podría considerar tiempo perdido. A mí me encanta el tiempo perdido. El ocio, el otium y el ascolé. Justamente, fíjate que leyendo a Hannah Arendt, en ¿Qué es la política? Ella habla de scolé, otium en latín y ocio. Y el ocio tan rechazado por la producción. Si el negocio es la negación del ocio. Por supuesto, el negocio es la negación del ocio. Y esa negación del ocio en el negocio hace que el ocio sea subvalorado y el negocio sea supremamente valorado. Entonces, y generamos unos dispositivos psíquicos de poder tan fuertes, como diría Butler, que entra a nosotros el dispositivo psíquico y a nosotros nos da culpa. Tenemos una sanción moral interna cuando tenemos demasiado ocio. Mierda, no estoy haciendo nada, estoy perezosa, oh Dios. Y hay un concepto que tiene que ver con el hecho de que el ocio sea considerado improductivo. A mí no me parece para nada el ocio improductivo. Por supuesto que no. Y de hecho que, por ejemplo, cuando uno piensa en términos, digamos, de sistema capitalista de producción y piensa justamente en los ratos de ocio como en la contraproducción. Es que justamente el ocio era el ámbito de la producción intelectual, de la producción plástica, de la poiesis, porque es donde el hombre realiza su libertad, porque se hace y configura mundo desde su propia condición como creador y hacedor de valores. Bien, yo pienso que es todo por este Pini News tan breve, pero como siempre los amamos. Chao. Tenemos a Emilio Tarazona. Emilio Tarazona es un investigador y curador de arte. Él viene a Colombia porque tiene algunas actividades que está cumpliendo en el marco de eventos que se están dando en Bogotá relacionados con el cuerpo. Y el cuerpo nos remite al tema de nuestro programa, la política, el arte y el erotismo. Bienvenido, Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. No, Emilio, es un gusto tenerte. De verdad que formas parte de una playa de gente súper especial que ha pasado por este programa. Emilio, cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Bueno, ¿de qué parte del Perú eres? Nací en Lima y he estado viviendo los últimos 2 años en Barcelona, estudiando un máster en el Museo de Arte Contemporáneo. Y este año en realidad no estoy radicando en ninguna ciudad. Este año me he decidido ser nómade absoluto. Uso a Lima, digamos, como un espacio de tránsito entre un proyecto y otro. Estoy por un mes aquí, casi al inicio de año, digamos desde fines de febrero. Regresé a Lima desde Barcelona. He venido acá por un mes y una semana. Me regreso a Lima por 10 días, luego me voy a España y tengo algunos proyectos en Estados Unidos también. Entonces no voy a tener casa ni residencia durante el 2012. Una agenda agitadísima y deliciosa, porque pues igual cuando uno se desarraiga,
cuando uno empieza a ser nómade, o nómada, porque es también una experiencia que comparto contigo, uno descubre que el territorio no es lo definitivo, son las simbologías que operan en nosotros y los que permiten vivir también desde otras posibilidades distintas al sedentarismo productivo en el que nos ubicamos como cuerpos explotados. Bien, entonces vienes ¿a qué evento? ¿Qué es lo que te trae a Bogotá? Primeramente, yo apliqué a un proyecto, a un concurso que hace la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que se llama Curador Internacional, Residencia para un Curador Internacional en Bogotá, en donde uno aplica con un proyecto, una idea, para hacer una muestra de artistas colombianos en el extranjero. Invitan a un curador básicamente a formalizar un proyecto, a investigar, a involucrarse con el arte contemporáneo colombiano y realizar una muestra en su país de origen. Vaya, el país de origen es, entre comillas, en realidad. Yo he escogido Lima por facilidad y por vínculos con la escena local en Lima, claro. Y esta exposición se haría a fines de este año allá y regresaría después a hacerse aquí en Colombia a principios del 2013. ¿Sobre qué es la muestra? Es sobre una línea temática en el arte colombiano, digamos de los últimos 35 o 40 años, que tiene que ver con mi tema de investigación, que es más amplio, que podríamos resumir diciendo que está vinculado con la noción de cuerpo y con la noción de flujo. De hecho, ahora que hablábamos de nomadismo, es un tipo de flujo, es un tipo digamos, de movimiento, digamos, desterritorializado. Pero hay otros tipos de flujos que están vinculados con este. Entre ellos, por ejemplo, la idea del neoliberalismo en sí, el flujo económico, la licuefacción de la economía en los últimos 30 años, desde fines de los 70, por ejemplo, cambia una noción radical de economía del liberalismo al neoliberalismo que convierte justamente la economía en una economía líquida, ¿no? Para pensar, digamos, en los términos de Zygmunt Bauman, por ejemplo. Sí, estoy pensando en tiempos líquidos y en amores líquidos. O en modernidades líquidas, que fue el primero que inicia la saga, digamos, ahora él es digamos, el pensador de lo líquido, si quieres, ¿no? Casi todos los libros están vinculados con eso. De hecho, hay un texto que tiene que se llama Arte líquido, como una pregunta, ¿no? Como una conferencia. Está fabuloso. De pronto, además, digamos, de la parte económica, que es un tema que me preocupa y me interesa muchísimo, está también la parte de fluidos informáticos, el flujo informático. Hay una serie de metáforas recientes como Wikileaks, por ejemplo, son filtraciones, ¿no? Cómo la información se mueve en el mundo. ¿Cómo hay un error en el sistema? Exactamente. Sí, los errores en el sistema también son mi tema de investigación. Claro, son emancipadores, ¿no? Son los quiebres. Eso lo llamaría Pina Flandes como unos quiebres simbólicos, donde se operan a partir de hermenéuticas que han sido invisibilizadas, se operan otras discursividades que han sido invisibilizadas por los marcos de dominación discursiva. Entonces, bueno. De hecho, el comportamiento de los líquidos en general me parece sumamente interesante porque en principio uno podría decir que en términos generales se opone a la idea de cuerpo, a la idea tradicional de cuerpo como un sólido. Esta oposición, la que te decía, que básicamente es un poco clásica entre cuerpo y líquido, es aparente, vuelve a la idea de que para mí es muy importante tener ahora una noción de cuerpo absolutamente diferente a la que se tenía antes. Básicamente la noción que a mí me parece caduca es la de bioorganismo, por ejemplo. Esa es una noción que me parece caduca. Pero una noción de cuerpo necesita reconfigurarse porque lo que ha pasado en las últimas décadas es que el cuerpo no tiene límites de pronto por la tecnología, por una serie de telepresencias, por una serie de interfaces, por la misma noción, digamos, de transformación que se opera a través de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, a través de los cuerpos, hace que el cuerpo tenga límites borrosos en términos de establecer, por ejemplo, funciones para el cuerpo. Entonces, el hecho de saber que somos también líquido hace que justamente la idea del fluido corporal, que es justamente lo que el cuerpo produce, procesa, excreta o secreta, ¿no? Sea considerado también a veces una cosa abyecta o una cosa, digamos, que no tiene asepsia, ¿no? De hecho, a mí me interesa mucho esta especie de producción del cuerpo en términos reales, materiales, líquida, que se evacúa del cuerpo y que empieza, digamos, a formar parte de ese no cuerpo,
de ese cuerpo que ya no forma parte de uno y confronta la idea misma de identidad. Y de representacionalidad tradicional del cuerpo. Exactamente. Fundamentalmente. Y de Qué pronto chévere. hay muchas ideas que tienen que ver con la asepsia, con cómo esas cosas nos repelen o nos atraen, ¿no? Y esa es una cosa que me parece un límite psicológico que me interesa sondear. Entonces, de hecho, la investigación que estoy trabajando aquí tiene que ver con la relación entre el arte contemporáneo colombiano y los fluidos corporales que han aparecido en el arte contemporáneo colombiano y las implicancias que esos fluidos corporales tienen en esta especie de genealogía de la relación entre flujo corporal y arte contemporáneo, ¿no? Flujo corporal y noción de cuerpo y noción de identidad en términos generales, ¿no? Digamos que podría uno pensar que hay algunos fluidos que no tienen el estatus, digamos, de los desechos metabólicos, como el excremento, la orina, el sudor, y que podrían ser considerados, digamos, fluidos biopolíticos o susceptibles de gestión biopolítica. La biopolítica que tiene que ver básicamente con el mantenimiento, con la producción de vida, y estos fluidos básicamente son el esperma, la sangre y la leche, por ejemplo. Son fluidos corporales que tienen una función casi de la especie, que pueden introducirse en otro cuerpo para fecundarlo, para producir otro cuerpo, producir otra especie, o Sería como el fundamento de una plástica natural. Emilio, es muy actual el tema que estás abordando, porque el cuerpo en este momento está convirtiéndose en el epicentro de la obra de arte, porque en efecto, y esta podría ser una categoría marxista, el cuerpo es el que fabrica y configura el mundo. Emilio, nos vamos con un corte musical para mojar con música, disfrutar con música esta interesante conversación. Ok. En relación a lo abyecto, Sí. de hecho la metáfora del fluido migratorio es perfecta para relacionarlo con el Lo cuerpo, abyecto, con el cuerpo en general. El cuerpo produce fluidos, también los fluidos son fluidos de tránsito de personas yendo de un cuerpo social a otro, entendido, digamos, en el sentido de cuerpo social como lo pensaba Comte, como lo pensaba Durkheim, y esta idea justamente del cuerpo y sus fronteras y su vulnerabilidad de fronteras, ¿no? Cada orificio del cuerpo es como una puerta, de alguna manera, a el acceso, digamos, de fluido migratorio de un espacio a otro. Wow, ¿no? Eso está increíble. Justo sobre este punto cabe la pregunta, el cuerpo erotizado, la sexualidad, este deseo desbordado que nos condiciona fundamentalmente, más que condicionarnos, nos permite ser, porque es la realización de mi cuerpo en el mundo. ¿Cómo posibilitamos ahí el erotismo? ¿Qué lugar tiene el erotismo dentro de ese análisis que tú haces? Sí, yo podría pensar, por ejemplo, que existe una serie de cosas que hicieron que determinados personajes tuvieran una influencia y un poder de influencia sobre el siglo XX. Uno de ellos es Freud, definitivamente, con el descubrimiento del psicoanálisis, pero también su idea del deseo, determinante ahí, determinante para pensar justamente unas nuevas formas de erotismo. ¿Por qué? Porque la noción del deseo en Freud siempre fue la idea de la carencia. El deseo se origina básicamente es por una el idea objeto, platónica. sí, por el objeto que está fuera. El deseo básicamente es una especie de condicionante reflejo a partir de una cosa que no forma parte de uno, que está fuera del cuerpo y a la que uno quiere acceder y apropiarse, ¿no? Obtener. Sí. Entonces, sí, fíjate, eso es muy el banquete de Platón, donde Platón habla del amor como carencia. Y Lyotard también tengo entendido, lo sé, pero se me olvida en este momento cómo se llama el texto, creo que es ¿qué es la filosofía? Exactamente, son 4 conferencias que Lyotard hace. Donde habla justamente de esto, ¿no? Menciona el cuerpo y el deseo como carencia. Y entonces, discúlpame. Lyotard, en la primera conferencia que tú citas, ahora que lo recuerdo, hace una reflexión sobre el concepto de deseo etimológicamente hablando. Él dice, por ejemplo, la palabra deseo viene del latín, desiderae. Y desiderae, sidera son las estrellas, sideral. ¿ya? Entonces, la metáfora tiene que ver, o sea, el sentido
sentido de la palabra es la negación de la estrella. Es echar en falta una estrella. Es la misma idea de anhelar algo, que se usa mucho en España. Tiene la raíz misma de ahí, de desiderae, el deseo. Desiderae. ¿Por qué? Porque es justamente la idea de que en un tiempo más o menos secularizado, en donde las estrellas ya no nos hablan, las estrellas no tienen la respuesta de las cosas, el hombre solamente puede desear a veces el tiempo en el que las estrellas le hablaban y ahora están absolutamente mudas o enmudecidas. Entonces es algo así como el sentimiento que te queda ante el silencio de los astros. Y esa ansiedad, eso es lo que produce un deseo. Pero es un deseo consumidor, es un deseo que no solamente te consume a veces, sino que también te obliga a consumir. ¿Y cómo aplicas eso en tu cuerpo? Esa es la pregunta de la noche. A todo el que pasa por aquí se le somete a esa prueba. Del mismo modo que el cuerpo produce secreciones, excreciones, que, digamos, evacúa o que de alguna manera funcionan en el interior del cuerpo, el cuerpo produce deseo. Y el deseo produce su objeto. El deseo básicamente lo configura. Entonces, el cuerpo deseante en realidad es justamente el producto de uno mismo. O sea, lo que uno de alguna manera crea desde un interior. Es una perspectiva absolutamente diferente a la consumista. Por supuesto, y eso deconstruiría o desmontaría, diría Peña Flandes, la siguiente cuestión. Fíjate que desmontaría en primer lugar la institución de la familia, en primer lugar, desarticularía y desmontaría la noción de pareja monogámica, desarticularía la forma tradicional de la relación erótica, basada en una posesión y en un poder aprehender y agarrar y llevarse al interior de uno tanto el cuerpo del otro como su deseo, porque su cuerpo es su deseo, es la realización del deseo, el cuerpo, claro, y los fluidos. Y no hay una integración de alguna manera entre deseo y producción capitalista. O sea, esa es justamente no es necesaria, la ruptura. No es necesaria. La producción capitalista implica familia, implica una serie de nociones que tienen que ver con la consolidación que articulan social para una producción de un sistema, de un tipo de sistema que es explotativo. Absolutamente. Es explotativo en el sentido en que oprime a muchos para producirse él y reproducirse. Yo creo que una de las tareas, por ejemplo, de repensar el cuerpo, no como un concepto de sólido, sino acercado, digamos, como hacia lo líquido, no lo puedes aprender. Exactamente, implica una reconstrucción o deconstrucción absoluta de la idea justamente de productividad, la idea de capitalismo, la idea de erotismo, y en esa tarea de, digamos, de flujo, de producción deseante, hay una tarea, digamos, de producción de nuevos erotismos, de otras posibilidades del amor, el amor en la alteridad. Absolutamente, y son infinitas, las posibilidades son infinitas como los cuerpos. Como el cuerpo del otro, por supuesto. Que, fíjate que cada persona que... digamos, no, es total. Fíjate que hay una particularidad de nuestro programa, y es que cada vez que yo entrevisto a los invitados que tengo, realmente logro deconstruir una cantidad de situaciones y logro visualizar la posibilidad de la deconstrucción de otras. O sea, es muy complaciente. Bueno, la conversación también es un flujo. El encuentro, es muy bello. Ahora, fíjate que relacionado con esto, el erotismo siempre tiene que ver tradicionalmente, que es lo que uno podría desmontar, esto de que la apropiación del cuerpo del otro y todo el sufrimiento que provoca esa apropiación, porque genera una cantidad de carencias y de vínculos de dependencia definitiva entre los cuerpos. Pues en relaciones de madre-hijo. Sí, fuertísimas, sí. Justamente, y en eso Freud tiene la razón, pero desde el punto de vista de que él responde es a una conciencia erótica productiva, porque no logra visualizar el deseo como lo visualizaría Deleuze Guattari, que ellos dos como máquinas, ¿sí? unas burlas a la forma, a las formas psicoanalíticas, una parodia, una ironía más bien, una ironía de las formas psicoanalíticas y llevadas al otro, a las posibilidades infinitas de lo líquido. Bien, nos vamos con nuestro segundo corte musical y seguimos en Las Noches con Pini.
Bien, entonces el cuerpo disparado hacia la infinitud. ¿A ti, Emilio, te parecería que podría existir una deriva entre la posibilidad de estos cuerpos líquidos y la construcción de una ética que nos lleve a la alteridad y, en sentido levinasiano, no tanto a la autoafirmación del sí mismo, sino más bien al reconocimiento de la diferencia y al reconocimiento del otro y a la exposición del cuerpo frente a eso? A desmontar un poco el interés spinoziano que tanto a Deleuze y a muchos postmodernos, entre comillas, les ha impactado. Bueno, te diría, a ver, he estado y sigo estando interesado en los movimientos sociales. Y definitivamente creo que ha habido un cambio de paradigma radical desde los movimientos de los años 60, digamos, y posteriores a los 60 a los movimientos actuales, potenciados, digamos, por algunas plataformas cibernéticas, digamos, como el Internet. Y la forma en que los movimientos sociales se organizan casi, digamos, como una especie de multitud sin cuerpo. O sea, sin cuerpo o sin organización. Multitud como sin organismo. Mary Hart. Sí, sin organismo, pero con organización, con una determinada organización. Multitud. Ajá. Multitud que deconstruye también estas interpretaciones marxistas. De hecho, cuando tú borras... De bloque, de pueblo, de sujeto, de un sujeto histórico determinado como bloque, como una unidad. De hecho, cuando tú borras los límites del cuerpo, lo que estás haciendo es hacer una deriva, una posible deriva de un cuerpo en otro. Entonces, los límites corporales se borran. Todo lo contrario, digamos, es interesante, por ejemplo, esta oposición que plantea Roberto Espósito cuando habla, por ejemplo, de la inmunidad como un sentido absolutamente opuesto etimológicamente a la idea de comunidad. Comunidad implica el comunus, o sea, algo así como la unión vínculo, común, la unión ¿no? común. Como una unión. Como una unión. Exactamente, es como una especie de compromiso con lo como otro. una estructura, no, perdón, como una interfaz Claro. de subjetividad. La inmunidad, que es un paradigma, el paradigma inmunitario, digamos, del siglo XX, iniciado con la industria farmacéutica, de alguna manera, ha creado, digamos, como riesgo la posibilidad del totalitarismo. Porque implica el cierre, es el no vínculo. Es una especie de cierre de fronteras que hace que los agentes que se encuentran en la atmósfera, en el ambiente, es una idea un poco paranoica, ¿no? Es paranoica, es una sospecha. Claro, pueden perturbar una cierta estabilidad del Porque cuerpo. es que fíjate que yo he empezado como a vincular la sospecha con la crítica. ¿Qué función tiene la crítica? La crítica tiene la función de ser suspicaz. Siendo una ergonomía de lo crítico, esa ergonomía sería justamente la posibilidad de la sospecha. Considerar que algo está pasando tras bambalinas, que estamos en una puesta en escena, en una teatralidad, en un mundo completamente representacional que podríamos deconstruir en el sentido de Derrida y hacer el desmonte para articularlo otra vez, si se quiere, o articular esas otras posibilidades, como este paradigma fluido, el paradigma de lo fluido. Bien. Que es una idea también bacteriológica, digamos, ¿no? Me parece que la construcción de comunidad, la crisis del paradigma inmunitario es una tarea. Encontrar un punto en el cual, digamos, esas barreras, esas fronteras no sean, digamos, el riesgo del totalitarismo que ocurrió. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los regímenes más totalitarios del siglo XX, ¿no? El nazismo, por ejemplo, ¿no? Que también Espósito toma como paradigma, es básicamente eso, el poder del médico, el poder del saber médico sobre el control del cuerpo, o sea, considerar en cierto modo al agente externo, invasor, ¿no? Como el problema social, en ese caso los judíos, ¿no? Y proceder, digamos, a una serie de metáforas que Hitler mismo usa en discursos, diciendo que él básicamente está haciendo una herencia que viene de Pasteur y de Koch, por ejemplo, en un discurso del año 32. Qué interesante todas estas micropolíticas que hacen emerger estas macropolíticas, y ese sería un tema también sobre el cual podríamos conversar para un siguiente programa. Por ahora, como siempre, el tiempo vuela en las noches con Pinino, porque estamos metidas en el tema y apasionadas con el tema. Sujetos
o transsujetos, transubjetividades deseantes. Bien, entonces, muchísimas gracias, No, gracias a Emilio, ti. por haber aceptado esta invitación. Fue realmente algo muy bello para mí habernos encontrado. Y las noches de Pinina se despide, no sin antes darles un beso, un abrazo a todos nuestros oyentes, a todos los amigos que nos escuchan a través de Erógena FM. Bien, besitos, se les ama con todo el corazón y el desmonte, y a emanciparnos, que todas somos deseo. Chao. Mándame un beso. ¿Tú un beso?